Se dice que algunos nacen con suerte, pero otros nacen con destino, y el destino de Ramón Luis Ayala Rodríguez, que el mundo conoce como Daddy Yankee, no fue el de un niño prodigio, fue el de un sobreviviente. A los 17 años él tenía el gran sueño de ser un beisbolista profesional, tenía talento, tenía disciplina y tenía un sueño tan grande como su barrio en Puerto Rico, pero una bala perdida lo alcanzó. Le atravesó la pierna, destruyó músculos y huesos y la posibilidad de volver a correr. Esa bala le quitó el futuro en el béisbol, pero sin saberlo, le dio otro, el de convertirse en la voz de una generación entera. Mientras otros se rendían ante la calle, los vicios, el alcohol, las drogas, él decidió quedarse en el estudio. Pasaba noches enteras componiendo, improvisando, experimentando con sonidos que en ese entonces nadie entendía. Eran los años 90 y el reggaetón no era lo que conocemos hoy, era una mezcla prohibida entre rap, reggae y ritmos latinos que llamaban música de delincuentes. Pero Yankee no veía delincuencia, veía arte. Y en 1995 lanzó su primer álbum, No Mercy. No tuvo el éxito comercial que esperaba, pero fue su primer grito de rebeldía, el punto de partida de algo mucho más grande. Y en los barrios de Puerto Rico, el nombre Daddy Yankee empezó a sonar como un susurro entre los que sabían del talento real. Y con colaboraciones junto a Nicky Jam en Los Cangris conquistó la calle, pero aún no llegaba su gran momento, hasta que en 2004 todo cambió, porque llegó La Gasolina, el tema que reescribió la historia de la música latina. Con su álbum Barrio Fino, Daddy Yankee no solo puso a bailar el mundo entero, sino que rompió una barrera invisible, la del idioma, la del prejuicio y la del género. Gasolina se convirtió en el primer himno global del reggaetón, rompiendo así los prejuicios hacia el género. Y a partir de ese momento, el nombre Daddy Yankee ya no solo era local, era internacional. Barrio Fino se convirtió en el álbum de reggaetón más vendido de la historia, superando los 3 millones de copias y ganando el Latin Grammy al mejor álbum de música urbana en 2005. Pero el éxito no lo cambió, lo volvió más disciplinado. Yankee fue el primero en tratar el reggaetón como un negocio serio, creó su propia disquera, ayudó a jóvenes talentosos y convirtió su imagen en una marca mundial. Pasaban los años y los éxitos llegaban uno tras otro. Rompe, Lo que pasó pasó, Impacto, Despacito, Limbo, Shakey Shakey, Dura, Con calma. Cada una era más que una canción, era un movimiento. Y hay que resaltar a Despacito. Lanzada en 2017, rompió todos los récords posibles. Fue el video más visto de la historia de YouTube durante más de un año, alcanzando más de 8,000 millones de reproducciones y convirtiéndose en la canción más escuchada del siglo XXI. Y en 2019, Spotify lo reconoció como el artista latino más escuchado, con más de 10 millones de personas en stream. Mientras muchos artistas desaparecían, Daddy Yankee se reinventaba una y otra vez, y eso justamente es lo que lo convirtió en un ícono. Su secreto no solo era el ritmo, sino la visión. Entendió que para ser eterno debía cambiar con el mundo sin perder su esencia. Cuando el reggaetón se volvió más pop, él se adaptó. Cuando llegaron las primeras plataformas digitales, él fue el primero en dominar YouTube. Y cuando la nueva generación apareció, en lugar de competir con ellos, Yankee los inspiró. Fue nombrado por la revista Times como una de las 100 personas más influyentes del mundo, y la revista Billboard lo reconoció como el artista urbano más importante del siglo XXI. Pero detrás del brillo había sombras. Durante los últimos años, Daddy Yankee enfrentó problemas legales. En 2018 fue demandado por su esposa Miredis González, con quien llevaba más de 2 décadas de matrimonio. El caso giró en torno a desacuerdos económicos y empresariales, y aunque finalmente no prosperó judicialmente, Yankee, fiel a su estilo, no hizo escándalos, respondió con silencio, con respeto y con música. Y eso demostró algo que pocos entienden, que a veces la verdadera fuerza no está en el hablar, sino en seguir trabajando mientras el mundo te observa. En 2022 sorprendió al mundo al anunciar su retiro con el álbum Legend Daddy. Fue su despedida oficial, una gira mundial con más de 80 conciertos y boletos agotados en minutos. Dijo que ya era momento de cerrar el ciclo y que debía empezar a dedicar su vida a Dios y a su familia. Muchos pensaron que ese sería el final, el cierre perfecto para una carrera impecable, pero el Big Boss tenía una última carta. Noviembre del 2025, después de casi 2 años de silencio, el nombre Daddy Yankee vuelve a aparecer en todas partes. Bizarrap, el productor argentino que ha convertido sus sesiones en historia, anuncia una nueva colaboración y el mundo estalla. El tema, lleno de frases simbólicas, parece más una confesión que una canción. Yankee no regresa para hablar de dinero o fama, regresa para hablar de fe, propósito y legado.
como si el mismo hombre que nació del dolor ahora viniera a recordarnos que no hay éxito sin alma. Hoy, más de 30 años después de aquella bala, Daddy Yankee sigue en pie. Ya no correrá en los campos de béisbol, pero corre en el recuerdo de millones de personas. Con más de 100 premios internacionales, incluyendo Billboard, Latin Grammys, American Music Award y su récord Guinness por ventas, giras y reproducciones, su legado está asegurado. Y si algo nos enseña esta historia es que no importa las veces que la vida te tumbe, siempre hay que seguir adelante y no rendirte ante tu entorno, porque fácil Daddy Yankee pudo haberse rendido ante el vicio, ante las drogas, ante el alcohol de su barrio, pero él no lo hizo. Se quedó ensayando, practicando su música, y los frutos vienen después. Porque al final los grandes no se retiran, solo cambian de escenario, y Daddy Yankee siempre seguirá siendo el rey del reggaetón.